comenzar el estudio de esta tarde y continuamos con los tres niveles de protección que nos rodean. Y bueno, si alguien quiere recordarlo o no lo ha visto, pues puede mirar los vídeos que se hicieron anteriormente y lo recordará. Estuvimos viendo la parte del cuerpo, cómo el diablo intenta atacar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y estuvimos viendo cómo guardar el cuerpo, cómo proteger el cuerpo. También el alma. En el alma estuvimos hablando de proteger la mente, las emociones, la carne y la voluntad. Y hoy vamos a tratar el espíritu. ¿Qué vamos a tratar hoy? Gracias, el espíritu. Vale, el espíritu, para que nos vayamos ubicando, generalmente es la parte más íntima, de más adentro que hay en nuestro ser. Y generalmente se mete, o sea, se suele ubicar sobre esta zona. Si bien lo que es el alma se ubica muchas veces sobre esta zona de aquí, por eso se le dice también la parte del corazón, el espíritu se suele ubicar más en lo que es la zona estomacal, del estómago, por aquí, aunque realmente el espíritu está dentro de todo nuestro ser, pero muchas veces es como que la ubicación más, donde más se concentra es aquí. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta de que en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, muchas veces lo pronunciamos así, pero realmente nosotros lo vemos al revés. Lo primero que vemos es el cuerpo, en la parte exterior. Luego lo que más percibimos de las personas son las emociones. ¿Habéis notado alguna vez cuando alguien se enfada? ¿Sí? Incluso hay tensión en el ambiente que a veces se puede cortar. Dice, está el ambiente tan tenso que parece que se corta, ¿verdad? O cuando alguien se alegra, ¿vale? También lo percibimos cuando personas cantan, las personas cantan a veces cantantes profesionales o están recitando un poema y se sienten las emociones. Es algo emocional, se percibe las emociones. Y lo demás adentro, lo demás del fondo de las personas es el espíritu. Esto tiene un paralelismo similar también al templo. Cuando en la escritura leemos sobre el templo y si buscamos algún dibujo, alguna imagen de cómo estaba confeccionado el templo, nos damos cuenta de que primero es el atrio, que es la parte exterior, donde las personas entran y allí ya empiezan a encontrar algunos utensilios, está la fuente para lavarse, está también el altar de bronce para ofrecer los sacrificios. Luego más adentro está el lugar santo, que es donde ya los sacerdotes pues ya ofician ahí, ponen los panes, arreglan la lámpara, tienen el altar del incienso ahí para ofrecer el incienso. Y luego la parte de más adentro, que es el lugar santísimo, donde en aquel tiempo solo una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y es ahí donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. De alguna manera es así también en nosotros. En lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser está el espíritu. Ahora, la palabra que Dios le dijo a Adán el día que comieres de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, morirás, se cumple en el mismo momento que comen del árbol. ¿Dónde?
primeramente en su espíritu. El espíritu muere siendo desconectado de la presencia de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita alimento natural, verduras, legumbres, carne, para alimentar nuestro cuerpo, y agua y líquidos, el alma necesita alimentarse emocionalmente, sentirse bien. A veces cuando se siente tristeza necesita llorar y desahogarse, cosas así. Las emociones son necesarias en nuestra vida, pero necesitamos alimentarnos emocionalmente. Y la emoción más primordial por la que necesita ser saciada en nosotros, ¿cuál es? El amor. El amor. La emoción del amor, de sentirnos amados, queridos, valorados, estimados por los demás. Es la emoción que más necesita ser alimentada. Por eso tantas relaciones se rompen, porque no encuentran esa satisfacción. Ahora hemos encontrado a Cristo. Él es el amor de mi vida. Más de todas, de todas, todas. Hay muchos amores en mi vida, pero uno es el que más. Y lo llena todo, siempre. Amén. Es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo. El amor del Padre Celestial nos lo da, nos lo entrega. Jesús también manifiesta su amor hacia nosotros. El Espíritu Santo también. Él nos anhela celosamente y desea estar con nosotros. Así que esa es la parte primordial que necesita ser plena y satisfecha en las emociones. A veces en la emoción sentimos ganas de llorar y lloramos, pero se puede llorar de tristeza o se puede llorar de gozo y de alegría. Y la palabra nos enseña que Él cambia nuestro luto en danza. Él hace un cambio total en la emoción. El luto es una expresión corporal que se lleva sobre el cuerpo y es una expresión de lo que hay en nuestra alma. Lo mismo pasa con el baile, la danza. Es una expresión de lo que hay en nuestra alma. Cuando una persona está muy triste por una separación o por cualquier cosa, pues siente eso, que algo se ha roto, que algo se ha desgarrado en su alma y entonces está de luto. Pero luego viene el Señor, trae sanidad emocional, trae sanidad en nuestra alma, trae restauración y entonces pone sobre nosotros un óleo de alegría. Y entonces hay tanta alegría y tanto gozo dentro de nosotros que la forma de expresarlo es bailando. Y eso lo dice el salmista. La explicación no, la explicación la he dado yo. Pero no soy el primero que da la explicación, pero esa es. Ahora, el espíritu es lo de más adentro, el espíritu es lo de que hay más en nosotros, así más escondido. Como hemos dicho, es lo primero que muere en Edén cuando Adán y Eva toman del árbol, de la fruta prohibida. Posteriormente, años más tarde, vemos como también muere en su cuerpo. Dice, polvo eres y al polvo volverás. Y entonces hay una degradación gradual en el cuerpo en el que pues la persona llega a donde tiene que llegar, al polvo. Entonces, ahora a partir de ahí, dice, antes de la regeneración, nuestro espíritu está muerto. Es decir, existe, pero se encuentra separado de Dios. Nosotros, ahora mismo, cualquier persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, incluso nosotros antes de tener a Cristo en el corazón, teníamos el Espíritu, pero estaba separado de Dios. De hecho, lo enseña la Escritura. La Escritura nos dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que todo ser viviente tiene un espíritu. Y es Dios quien lo ha dado y a Dios vuelve. Ahora, al estar separado de Dios, está muerto. ¿Por qué está muerto?
principalmente porque Dios es la fuente de vida. Dios es la vida misma. Entonces sin Dios no hay vida. Hay una apariencia de que estamos vivos. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando Jesús le dice a una de las iglesias, tienes apariencia de que vives, pero estás muerto? ¿Lo buscamos? Vale, pues vamos a usar este versículo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. De alguna manera hay personas que se ponen el título de yo soy esto, yo soy lo otro, pero luego en realidad cuando los ves trabajar dices, pues vaya profesional. A lo mejor uno dice yo soy doctor, otro dice yo soy mecánico, otro dice yo soy maestro, otro dice yo soy peluquero, yo soy zapatero, y luego cuando lo ves trabajar dices pues tú eres cualquier otra cosa menos eso, porque en realidad tu función no la sabes hacer. ¿Vale? Entonces tenemos el espíritu, pero al estar separado de Dios está muerto. Pasa como con los móviles, el ejemplo que solemos usar. ¿Tenemos el móvil? ¿Funciona? Sí, pero si no tenemos datos, pues sirve, pero no tiene toda la capacidad que pueda tener, porque está separado de Internet. Podemos decir que se ha descolgado, ¿no? A veces usamos esa palabra, se ha descolgado o se ha colgado. Entonces se ha desconectado, no recibe Internet, no recibe los datos, no recibe wifi, y entonces ¿funciona? Sí, pero no tiene toda la capacidad que pudiera tener. Además de eso, ¿tiene batería? Sí, pero si no tenemos una red de alimentación cerca y un cargador que lo podamos acoplar y lo podamos conectar, entonces va a llegar el momento que entonces decimos, del móvil se ha muerto, porque no tiene la carga que necesita. Nosotros somos así. Nosotros tenemos una vida temporal aquí en la tierra y necesitamos estar conectados a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el puente que nos une entre el Padre y nosotros, es quien nos conecta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. A través de Él es que llegamos al Padre. Y cuando tenemos al Hijo, tenemos al Padre, y si tenemos al Hijo, tenemos la vida, porque la vida está en Jesús, está en el Espíritu Santo y está en el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros conectamos, ahí recibimos vida eterna. La vida eterna no se recibe cuando morimos, la vida eterna se recibe cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Ahora, nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma seguirá viviendo en Cristo Jesús. Y dice que habrá un día, el día de la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, un cuerpo como el suyo, seremos semejantes a Él y entonces viviremos siempre con Él. Así que dice, de los muertos en Cristo dice que no están muertos, sino que duermen. Y allá nos habla el Señor Jesucristo del rico y de Lázaro, que los dos mueren, y dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y no estaba durmiendo, estaba allí, estaba vivo, estaba moviéndose por allí. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, le dijo al que se arrepintió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no era un hotel para dormir, era el paraíso para estar allí disfrutando y viviendo con el Señor. En la regeneración, nuestro espíritu nace de nuevo. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3 y versículos 3 al 8, nos dice así. Jesús le respondió a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que lo que nos enseña Jesús es que para ver el reino de Dios y para tener vida eterna hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y está hablando del agua física y está hablando del Espíritu Santo. Ahora, luego enseña que al nacer de nuevo, lo que hace Jesús o lo que hace Dios en nosotros, lo encontramos en Evangelio de Juan, capítulo 1 y versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, lo recibe, es hecho hijo de Dios. El Espíritu de Dios viene a su vida y le da vida a su espíritu. ¿Se entiende? El Espíritu de Dios es el que da vida. Cualquier persona que ha entregado su vida a Cristo tiene al Espíritu Santo y es por Él, por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo que la persona recibe vida. Por el Espíritu Santo recibe el nuevo nacimiento. Yo me acuerdo del texto que habla de cómo el ángel le explica a María que iba a quedarse embarazada. Le dice que bendita tú entre las mujeres y le dice qué salutación es esta, tal. Y le dice que ella iba a quedarse embarazada y que iba a quedarse embarazada del Señor, del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y entonces le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que eso es de alguna manera lo que sucede en el creyente. Cuando nosotros hemos creído en Cristo y nos arrepentimos delante de Dios Padre, de todo nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos cubre y entonces le da vida a nuestro espíritu. Y lo que nace es Hijo de Dios. Ahora ese espíritu, ese ser que nace en nosotros, ese ser espiritual es Hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Carne y sangre no entran en el reino de los cielos. Como ser integral que somos, espíritu, alma y cuerpo, aun nuestra carne, nosotros somos hijos de Dios en todo, pero la carne está condenada a ser deshecha. Más, una de las cosas que sucede es que nuestro espíritu se une al Señor y por eso recibe la vida. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 16, nos dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que aquí nos enseña que nosotros estamos unidos al Señor en espíritu, y por su espíritu es que tenemos acceso a conocer la mente de Dios. Primero pone un ejemplo natural. ¿Quién de los hombres se conoce a sí mismo? ¿Quién de los hombres sabe lo que hay en el hombre? Muchas veces ni las personas nos conocemos. Y eso es lo que está diciendo aquí, o sea que no es nuevo. Ya en la antigüedad, Pablo dice que las personas no se conocen a sí mismas. De hecho, muchas veces personas hacen test o exámenes para conocerse un poco más, pero ni aun así llegan a conocerse completamente. Pero el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que como una espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y separa los huesos, los tuétanos, separa las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega, penetra y discierne. El espíritu del hombre sabe lo que hay en nosotros. Lo que pasa es que como el espíritu del hombre está muerto, no tenemos ese acceso a conocernos a nosotros mismos. De hecho, por ahí religiones que se basan en eso, en hacer meditaciones para interiorizar y conocerse a sí mismos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aunque de alguna manera empiezan a concentrarse y a dejar la mente en blanco y cosas así, lo que sucede es que dan lugar a que demonios los puedan engañar. ¿Por qué demonios? Porque es una puerta que se está abriendo. Siempre que estamos entrando en el mundo espiritual, estamos abriendo la puerta a lo espiritual. Ahora, ¿lo hacemos con Dios o lo hacemos sin Dios? Si lo hacemos con Dios, de Dios nos llenamos y Dios nos guía, y Dios nos instruye, Dios nos dirige, Dios nos aconseja y Dios nos enseña. Pero si lo hacemos si lo hacemos sin Dios, entonces le estamos dando lugar a demonios, a que ellos puedan acceder a nuestro espíritu y contaminarnos en el espíritu. Y a través de ahí empezar a manejar un montón de cosas. Empiezan a manejar la mente, empiezan a manejar las emociones, empiezan a manejar la voluntad, empiezan a manejar incluso los deseos de la carne que estuvimos hablando el otro día. Y ahora después entraremos un poquito más ahí. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Estamos hablando de estar unidos al Señor. Gálatas capítulo 4 y versículo 6 dice así: por cuanto somos hijos, o por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Aquí, otra vez, volvemos a ratificar, a hablar de lo mismo, de que cuando entramos en el mundo espiritual, cuando abrimos las puertas al mundo espiritual en nuestra vida, entonces o entra Dios o entran demonios. Y aquí dice que por cuanto hemos creído en Cristo, hemos recibido a Cristo, Dios nos ha hecho hijos y al hacernos hijos nos envía también al Espíritu de su Hijo. No nos envía cualquier espíritu, nos envía el Espíritu de su Hijo, amado el Señor Jesucristo. Por eso clamamos también dentro de nosotros, Abba Padre. ¿Lo leen ahí? El cual clama, Abba Padre. En el mismo Gálatas capítulo 5 y versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más aquí encontramos cómo guardar, en esta ocasión, nuestro espíritu de las influencias demoníacas y de contaminación espiritual. Y es andando en el Espíritu. O sea que si bien tenemos una protección alrededor de nosotros, que es el cerco de Dios, y otra protección que son los ángeles de Dios que envía para guardarnos y protegernos, también Dios nos da las armas espirituales para luchar y defendernos, y nosotros tenemos que andar en el Espíritu para guardar espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces guardamos nuestro cuerpo, guardamos nuestra alma y guardamos nuestro espíritu. El pecado contamina el cuerpo, el alma y el espíritu. El pecado lo contamina todo. Por eso tenemos que guardarnos. Ahora, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas son? Pues les invito a que lean el capítulo 6 del verso 14 al verso 18. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que tenemos que limpiarnos y podemos limpiarnos de toda contaminación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y versículo 22 nos dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. O sea que muchas veces nosotros aquí estamos adorando al Señor o estamos orando o en casa y sentimos la presencia del Señor. Sentimos la presencia del Señor. Hay quien a veces lo siente sobre su cabeza, hay quien a veces lo siente sobre los hombros, los brazos, pero generalmente se siente en el cuerpo. Y es bíblico. El rey David dice, mi carne te anhela. ¿Qué es lo que anhela la carne del rey David? La presencia del Señor. Pero aquí le está diciendo a Timoteo que el Señor Jesús esté también con su espíritu, en el espíritu, en lo más profundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Qué tiene que ser guardado en nuestra vida? Espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser guardado, tiene que ser limpiado, tiene que ser santificado, tiene que ser purificado y tiene que vivir todo nuestro ser en el Espíritu para ser guardado. Ahora, este es un versículo para subrayar. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo podemos o cómo se puede contaminar el espíritu? Si no tenéis esto, no lo vais a ver. Sí, es una broma, son unas anotaciones mías que me he hecho esta tarde mismo. Contaminación en el espíritu, la idolatría, ocultismo, brujería, hechicería, viajes astrales, meditaciones. Todo lo que tiene que ver con religiones que no tienen nada que ver con Cristo, falsas religiones. Porque el diablo hace eso, el diablo engaña a las personas para que tengan una religión pero no tengan el camino a Dios. Tienen una religión, calma su conciencia, ellos se están esforzando para hacer todo lo posible para alcanzar a Dios, pero no tienen a Dios. Creen que tienen a Dios. Incluso muchos de ellos tienen experiencias espirituales. Yo sé de gente, y seguro que algunos de ustedes también, personas que dicen, he visto a la Virgen. No el muñeco, no el busto, sino el espíritu. Y es un demonio engañando a las personas. Tienen experiencias espirituales. La palabra nos enseña, Primera de Corintios, capítulo 10. A ver si lo conseguimos rápido. Capítulo 10, versículo 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está hablando de la idolatría, está hablando del culto. Así que cuando las personas hacen un sacrificio a un ídolo, lo están haciendo a un demonio y tienen experiencias espirituales con ese demonio. Así que ahí hay una contaminación espiritual. En su espíritu hay contaminación. Más, no sé si alguien más me puede ayudar de alguna manera, contaminación espiritual. En nuestro espíritu. Contaminación en nuestro espíritu. Cualquier espíritu está contaminando tu espíritu, si no es de Dios. O sea, y nada más que tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿no? Entonces, la idolatría es el espíritu de idolatría. La hechicería es el espíritu de hechicería. La brujería, la meditación, todos esos son espíritus que lo que hacen es contaminar tu espíritu. El espíritu de fornicación contamina el espíritu de adulterio contamina el espíritu, ¿no? Sí, lo que sucede cuando entramos en liberación, lo que sucede es que cada demonio se va alojando en alguna zona, en algún área de nuestro cuerpo. Hay algunos que
que se alojan por la parte del vientre, otros se alojan en la parte de los ojos, de los oídos, hay otros que se alojan en las partes íntimas. Cada demonio se va alojando en algún sitio. Si bien todo nos contamina espiritualmente, pero hay unos que van directos lo que es al espíritu. Por eso todo lo que tiene que ver con pecado espiritual va directamente a nuestro espíritu, aunque luego también puedan manifestarse de otras maneras, ¿vale? Por ejemplo, vemos que enfermedades causadas por espíritu así, ¿no? Espíritu de ocultismo, de brujería, de hechicería. Vemos que luego, pues a veces hay brotes psicóticos. Personas que han estado en brujería, hechicería, satanismo, tal, luego a veces acaban locas en la mente. ¿Vale? Entonces, pero principalmente, o sea, aunque hay toda contaminación del cuerpo, también tiene que ver algo en el espíritu, pero hay contaminación que es más profunda, más directa hacia el espíritu. ¿Qué es esa? ¿Vale? Contaminación en el alma. Contaminación espiritual en nuestra alma. ¿Perdón? Cosas emocionales. Normalmente es a través de los sentidos. A través de los sentidos. La música. La música nos puede contaminar. ¿Cómo nos puede contaminar la música? Vamos a Génesis, capítulo 4. En el capítulo 3 es la desobediencia del hombre, Adán y Eva. Capítulo 4, Caín mata a Abel, a su hermano. Y más adelante habla de la genealogía de Caín. Y en el versículo 21 nos dice aquí: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y este Jubal es descendiente de Caín. En el versículo 16 podemos leer: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob, al oriente en Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre y la llamó del nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra fue Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal. O sea que vemos que es descendiente de Caín. Y dice que es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, por el vacío existencial que tenía, inventó la música. Aquí, en la tierra. Antes no había música. Quien inventa la música es él. Y entonces vemos que es un descendiente de Caín, que no buscó a Dios. Entonces, ¿quién lo inspiró? ¿Quién se dice que tocaba o que dirigía la alabanza celestial en el cielo? Lucifer, Satanás. ¿Quién inspiró? Que no fue quien lo inventó. Satanás no inventó la música. La música la inventó Dios en el cielo. Se dice que Satanás, Lucifer, era quien la dirigía allí en el cielo. Entonces, a este descendiente de Caín, que no buscó a Dios para nada, ¿quién le inspiró para tocar música? Satanás, Lucifer. Así que hay 2 unciones en la música: la unción del Espíritu Santo o la unción del diablo. Alguien dice: no, pero ¿puedo tocar canciones que no sean de Dios y que no sean del diablo y que no tengan ninguna unción? No. Porque si estás tocando en la carne, ya sabes de dónde viene. Las obras de la carne
están influenciadas por el mismo diablo. Así que no hay canciones que no tengan una unción diabólica. O tiene una unción diabólica o tiene una unción del Espíritu Santo. Punto. Una u otra. Ahora, hay clases de unciones. Hay potencia en la unción. Hay cantidad de unción. Por ejemplo, nosotros estamos aquí entre cristianos que somos adoradores y sabemos adorar al Señor y conocemos lo que es la unción del Espíritu Santo. ¿Conocemos la unción del Espíritu Santo? Amén, gracias. Ok. ¿Habéis visto hermanos que cantan alabanzas al Señor y fluye poco la unción? Y otros que cantan la alabanza, nada más abrir la boca o tocan el instrumento y dicen, wow, ¿cómo fluye la unción? Ok, de la misma manera hay unciones también en el diablo, unciones diabólicas, unciones que parece que simplemente no pasa nada, y hay unciones que realmente tienen una unción tan fuerte, diabólica, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que lleva a las personas a hacer locuras y barbaridades. ¿Cómo sabemos que una música que no tiene, de un cantante que no tiene a Cristo, puede ser una unción diabólica, aunque aparentemente no dice nada malo? Aparentemente no dice nada malo, pero ya estudiamos la otra vez de que hay obras que son muertas, de las que nos tenemos que arrepentir, y son de nuestras mejores obras hechas sin Dios. Nuestras mejores obras hechas sin Dios son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. Es más, un trapo de inmundicia da asco. Las personas se ponen hoy en día, nos ponemos guantes para tocar esos trapos a ser posible. O luego vamos y nos lavamos las manos rápidamente. Entonces, hay canciones que dicen, no, pues no es una canción diabólica porque no menciona a Satanás, no menciona sacrificio, no menciona pacto de sangre, no menciona a lo mejor rebeldía contra las autoridades o rebeldía contra Dios o cosas así, pero le canta al alma angustiada. Y Proverbios dice 25:20. Vale, no es exactamente esas palabras, es parecida. El que canta canciones al corazón afligido es como un ungüento que trae sanidad al corazón. ¿Amén? ¿Cómo dice? ¿Lo lees por favor con el micrófono? Va cerca. ¿Cómo dice, Vero? Es como Léelo entero, por favor. el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Y eso es de Dios o es diabólico? Pregunto. Eso es diabólico. O sea, tú imagínate que uno tiene frío y le quitas la ropa. Eso es de ser malo. En el tiempo de frío, en el tiempo de invierno, coge y le quita la manta. Eso es de ser malo. Pues así es el que canta canciones al corazón afligido. ¿Habéis oído canciones de desamor? Canciones incluso de por ti me muero y cosas así, o te mato, o cosas así. Ritmos pegadizos, melodía bonita, tonos bonitos y posiblemente alegres o lo que sea, pero el mensaje que transmiten viene con una unción. Viene con una unción. ¿Qué es lo que hemos aprendido tantas veces? Que lo que nosotros escuchamos al final se nos graba en la mente, se nos graba en el corazón, nos vamos contaminando y al final, quererlo sin querer, eso se manifiesta en nosotros, se manifiesta en nuestras vidas. Y otra de las cosas es que le estamos contaminando y le estamos dando lugar al diablo. Así que a través de la música podemos contaminarnos, pero no solamente eso, películas. El televisor, no es malo el televisor.
El televisor no es malo. Tú lo dejas ahí y no hace nada. Ni bueno ni malo. Ahí está. Ahora, es una ventana al mundo. O mejor dicho, es una ventana que nosotros le abrimos al mundo para que entre en nuestra casa lo que nosotros le dejamos entrar ahí. Y lo que entra en nuestra casa nosotros generalmente lo estamos viendo y escuchando. Y estas son las puertas de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro corazón. Los ojos y los oídos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Eso contamina también nuestra vida. Películas de terror. Las películas de terror tienen una unción de demonios de terror, de demonios de miedo. Por eso dan miedo. Porque tienen esa unción. Posiblemente el que está confeccionando la película y está pensando en cómo hacer la película, no está pensando en transmitir demonios, pero lo está haciendo. Películas de violencia. ¿Habéis visto a veces alguna película de acción? Hay algo de acción y a veces dices, pues está chulo, bien. Pero ya llega un momento que dices, esto es excesivo. Y hasta te causa repulsa, te molesta, dices, esto es demasiado violento. Ahí está. Películas o conversaciones de que son malsonantes y empiezan a hablar mal y mal y mal y mal y mal y mal y dices, empieza uno a escuchar barbaridades y entonces eso, si nosotros persistimos ahí en eso, nos estamos contaminando. Otro ejemplo muy claro en películas son las películas porno. Esas películas, total, ahí están demonios de sexo, de fornicación, de adulterio, a punta pala. Y ahí está. Y además, todo esto que estamos hablando, hemos dicho películas de terror, películas de violencia a ese punto, nos damos cuenta de que tiene esa unción cuando ya es una violencia extrema que hasta nos molesta. Pero hay personas que se agradan en eso. Es como las personas que les gusta ver la sangre. Les gusta. ¿Qué es eso? Esos son demonios. Son demonios que se manifiestan en ellos y que les gusta el olor de la sangre, el sabor de la sangre. No estoy hablando de los que usan la sangre como comida, que bueno, ya entraremos en otro tema, en otra ocasión, si Dios quiere, en eso, sangre de animales como comida. Pero la sangre o de animales o de personas que les gusta verla, les gusta olerla, incluso algunos saborearla. Y todo esto, incluso y sobre todo lo que hemos dicho, las películas XXX, tienen escenas que son tan fuertes que marcan una impresión en nuestra alma. Y luego eso cuesta de borrar. Pasan años y años y años y nos viene el recuerdo y decimos, ¿pero de dónde? Si yo hace tiempo que no vi eso y que no quiero verlo. Y que lo repudio y que lo he hecho y que ya me arrepentí y que le pedí perdón al Señor. Y aún me viene eso. Porque marcan unas impresiones tan fuertes en nosotros que eso se queda marcado para siempre. Dios nos limpie y nos ayude a borrar eso de nuestra mente. Las conversaciones. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿De quién te aconseja? ¿Quién es el que te da el consejo? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La silla de escarnecedores es cuando se juntan los amigos, los colegas, o lo que sea, y empiezan a criticar, a murmurar y a burlarse de los demás. Esa es la silla de escarnecedores. Y en eso hay un espíritu de crítica, de queja, de murmuración, de burla. Una cosa es reírnos y tener un ambiente sano entre nosotros. Y otra cosa es burlarnos de los demás, burlarnos de la gente. Eso es un espíritu inmundo
que el bullying viene de ahí. El bullying moderno que ahora conocemos, esa palabra, viene de ahí, de burlarse de los demás. Así que ahí hay un espíritu y todo eso contamina el alma. Ahora, cosas que contaminan el cuerpo. La carta de Judas y versículo 23. Sí, el Judas Iscariote no, otro, ¿vale? Para quien nos está escuchando, el nombre de Judas era bastante popular, igual que Simón o igual que Jesús. El nombre de Jesús es bastante popular, igual que hoy en día puedo decir Salvador, Paco, Pepe, son nombres populares. Entonces, no tiene que ser el mismo. Judas, el apóstol. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ¿contaminada de qué? Contaminada por el pecado, contaminada por las unciones demoníacas. Igual que nosotros oramos y la presencia de Dios viene sobre nosotros y viene sobre las ropas que tenemos puestas, otras personas hacen otras prácticas, como hemos dicho, prácticas de espiritismo, de curanderismo, prácticas de cualquier otra índole, pecado, idolatría, de lo que sea. Van a pecar y van a pecar muchos de ellos vestidos, pocos van a pecar desnudos. Y ahí hay una contaminación en sus ropas, se contamina. Cuando alguien está pecando, detrás de ese pecado siempre hay un demonio que está trayendo una influencia para que la persona peque. Entonces la ropa se contamina. Entonces, cuidado con las ropas que nos ponemos de otras personas. Porque tienen una influencia. La ropa de Pablo o la ropa que se llevaban de Pablo a otras personas los sanaba y los liberaba. La unción que hay en nosotros, cuando es liberada, aún a través de la ropa, puede sanar y liberar a la gente. De la misma manera, las ropas de otras personas, cuando nosotros las tocamos o las ponemos sobre nosotros, nos contaminan. Así que ahí encontramos una forma de contaminarnos. ¿Cómo limpiamos la ropa? ¿Cómo nos limpiamos nosotros de contaminación espiritual? Nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros nos limpiamos arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios. ¿Cómo limpiamos las demás cosas? Pues siendo primeramente nosotros limpios, la palabra enseña que lo que hay en nosotros es lo que damos. Así que cuando nosotros tocamos las cosas, las podemos consagrar para el Señor, orando, dedicándolas al Señor. Las podemos dedicar y las podemos limpiar, romper toda atadura, romper toda unción, romper toda maldición que haya sobre las cosas, declarando la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que lo limpie con la sangre de Cristo. Y entonces queda limpio. Y luego lo ungimos y lo bendecimos. Recuerdo en África que teníamos consejería en una ocasión allí, yo estaba con los pastores, yo en aquel tiempo no era pastor, estaba con ellos, y tuve la oportunidad de estar al lado de un pastor que una hermana dice, mira, me han traído una maceta, una planta, y yo creo que la planta le han hecho brujería. ¿Qué hago? Y el hermano le dijo, pues sencillo, tú ora por la planta, rompe la maldición y quédate la planta. La planta no es nada, es una planta. La planta es una planta, es una maceta, es una flor, es bonita, te la quedas, no pasa nada. Rompe la maldición en el nombre de Cristo Jesús. Porque todo poder y autoridad nos ha sido dado en el nombre de Cristo Jesús, para atar y desatar. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí yo os doy poder y autoridad sobre escorpiones y serpientes, y sobre toda autoridad del enemigo, y nada os dañará.
Así que los elementos naturales de la tierra son elementos naturales, no pasa nada. Dice, y si os dieren cosa mortífera y bebiereis, no os hará daño. ¿Cómo? Claro, porque cuando nosotros tomamos los alimentos, ¿qué es lo que hacemos? Damos gracias. Y por la oración es santificado. Si sabemos que tiene veneno, no vamos a tentar a Dios, lo vamos a dejar. Pero si nosotros no sabemos nada, damos gracias a Dios y por la oración es santificado. Y Dios que nos guarda y nos protege, no pasa nada. ¿Amén? Más. Cosas que contaminan nuestro cuerpo. Drogas, borracheras, vicios. Todas esas cosas contaminan el cuerpo. Todo eso también tiene un espíritu que trae influencia y contamina el cuerpo y se manifiesta rápido. Ahí vamos. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 16. Perdonad que vamos un poco más tarde, como hemos empezado más tarde. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 16. Me paso de aquí para allá. Ahí está. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese es el 18. Y el 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y este es muy importante, porque muchas veces pensamos, bueno, lo que es evidente, ¿no? Hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que solo se transmiten sexualmente. Solo. Así que cuando Dios dice, te unes a tu mujer, sois una sola carne, y esta es tu mujer para siempre, nos está guardando de un montón de enfermedades y un montón de males. Pero las personas que viven en fornicación y en adulterio y pimba, por todos los lados, pues se exponen a contagiarse de enfermedades sexuales y contagiar a otros. De hecho, el SIDA dicen que se apareció por un lado o por otro lado, pero ¿quiénes son las personas que mayormente han padecido SIDA y han muerto de SIDA? Sino personas que han sido promiscuas, personas que han sido dadas a la fornicación y al adulterio y a la lujuria y a la lascivia y a las orgías. Por desgracia, estas personas lo han sufrido en sus carnes. Y entonces vemos ahí como hay una unión en la que dos son una sola carne y transmiten lo que hay de enfermedades del uno al otro. Ahora, no solamente las enfermedades, pero también los demonios. Hay una conexión en el alma y se transmite todo lo que hay en el alma. Dice, serán una sola carne, y lo primero que se junta es la carne, pero luego también hay una transmisión de demonios. Una transmisión de lo que el uno tiene, lo tiene el otro. Por eso dice también en Corintios, hablando también aquí un poco más adelante, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Así que no solamente hay una transmisión de demonios, pero también hay una transmisión de la unción del Espíritu Santo que portamos en nosotros. Se porta, se transmite. Lo que nosotros portamos es lo que damos. Y no solamente es en la carne, sino también vemos que es en el espíritu, espiritualmente y almáticamente. Hay una unidad almáticamente también.
Cuando un hombre y una mujer se unen, hay una unidad, una unión en el alma, en el que dice que su alma se pegó. Génesis 35, capítulo 35, 34, sí, eso es. Esta es la historia cuando Dina, que es hija de Lea y de Jacob, va a visitar a un país, ¿vale? Y la vio el príncipe de aquel lugar y la tomó y se acostó con ella en el versículo 2 y la deshonró, la violó. Y en el versículo 3, pero su alma se pegó a Dina. Su alma se apegó, ¿qué he dicho yo? Se pegó, vale. Con pegamento fuerte. Su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Antes no estaba enamorado. Antes era una pasión, antes era un capricho. Gracias. ¿Un qué? Un deseo. Pero ahora su alma se pegó a ella y se ha enamorado. Eso es lo que sucede cuando un hombre y una mujer se unen. Hay una unidad en el cuerpo, hay una unidad en el alma y hay una unidad en el espíritu. Se comparte todo. Por causa de esto vemos enfermedades causadas por demonios en el cuerpo. Por ejemplo, el cáncer. Generalmente, la mayor de las veces, el cáncer es una manifestación de un demonio de enfermedad que ha sido provocado por odio, rencor y falta de perdón. Esos demonios suelen traer cáncer a las personas. En la mente, como hemos visto, brotes psicóticos, pánico. Las personas que son, que empiezan a ver cosas y esquizofrenia, gracias. En las emociones, la gente empieza, en enfermedades causadas por demonios, es bipolar. Ahora está arriba, ahora está abajo. Ahora está contento y ahora está llorando. Ahora está triste, ahora está alegre. Ahora tiene una depresión de caballo y ahora está en una locura que no vea. Eso es una enfermedad demoníaca. La depresión causada por demonios que hunde a la persona hasta el punto que la persona se quiere matar. La ansiedad, que está ansiosa como si le fuera la vida, como si le fuera todo ahí y no pasa nada. En vez de tener paz y calma, la persona tiene ansiedad, tiene ahí una angustia encima. Pánico, las fobias, son enfermedades causadas en las emociones por demonios. Al final son demonios. Conocemos una persona que tiene tanto miedo a montar al ascensor que no se atreve a montar solo en el ascensor. Eso, son demonios, necesita ser liberada. La carne, Efesios capítulo 4 y versículo 22, dice que la carne está viciada a los deseos. Efesios, estamos terminando, capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El cuerpo a veces coge vicios, la carne coge vicios. Yo tengo aquí una pequeñita marca en el labio. Es la marca de uno de mis dientes que tenía roto. Ahora lo tengo más desgastado, pero antes lo tenía roto, se hace así, como una pequeña V así metida para adentro.
Y fue porque durante un tiempo me dio por hacer así. Y se me quedó marcado. Tengo la marca ahí. Vicios. Las personas a veces tenemos vicios. ¿De qué lado duermes? Pero, ¿por qué? Porque el cuerpo se ha viciado a dormir de ese lado y ya está. No es malo, pero nos damos cuenta en cosas sencillas cómo el cuerpo se vicia en cosas sencillas. No estoy hablando de cosas de pecado, podemos hablar de cosas de pecado. Podemos hablar de cosas de pecado, pero cosas sencillas. O sea, vemos cómo personas empiezan a caminar así y se vician a caminar así. Por ejemplo, ¿no? Pero de niños nunca caminaron así. Pero cogieron, imitaron a uno o tal o que sea, cogieron vicio. Y ya está. De puntillas, parrancanos, tal, o recostado para atrás, o sin mover los brazos. Vemos personas que de niños eran niños normales o lo que sea, pero luego vemos que han cogido vicio. Y no estamos hablando de pecado, pero el pecado todavía más. Hemos visto aquí de que el cuerpo se vicia y se vicia a esas cosas. Y no estamos hablando de cosas de pecado. ¿Cuánto más con el pecado? ¿Cuánto más con el pecado? La voluntad. La voluntad, vemos personas que tienen la voluntad rota, no tienen dominio propio. Tiene la voluntad rota, no tiene dominio propio. Tiene buenas intenciones, puede tener buenas intenciones, puede tener los mejores deseos, hacer el mejor esfuerzo, pero fracasa porque tiene la voluntad rota. O sea, vemos cómo todo esto trae mal a nosotros. Y luego, en el espíritu, enfermedades causadas, pues evidentemente, el pecado lo que hace es que nos mata espiritualmente y eso nos lleva a la segunda muerte, que es la condenación eterna, el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que todo esto. Y quisiera terminar con el versículo que hemos leído anteriormente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, guárdense en todo su ser. Si tienen alguna duda, más vale limpiarse, arrepentirse y pedirle de más perdón al Señor y limpiarnos de más que no tener alguna contaminación y alguna mancha en nosotros. La ropa cuando la lavamos mucho se desgasta. Las manos si nos lavamos mucho con jabón o la piel la lavamos mucho con jabón y puede causar a veces daño el detergente. Pero la sangre de Cristo en nuestra vida no nos hace nunca ningún mal. Al contrario, siempre, 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 cuando he dicho, siempre nos hace bien. Siempre, en todo nuestro ser. A cualquier contaminación espiritual, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Siempre nos limpia y nunca está de más, nunca sobra. Y siempre la necesitamos. Amén. Cerramos los ojos. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas y te pedimos que nos laves y nos limpies en todo nuestro ser. Y que nos limpies de toda contaminación y que nos ayudes, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que no seamos engañados por el diablo. Avísanos, Espíritu Santo. Adviértenos, corrígenos, instrúyenos, dirígenos para que seamos guardados y irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones.